24 minutos ya sobre las 8 de la mañana, seguimos avanzando en esta jornada de jueves, día 25 del mes de junio, y como decíamos en sumario, hoy muy preocupados por el impacto, por las consecuencias de los bulos, de las fake news, de las noticias falsas que están teniendo un verdadero arraigo en la sociedad y pueden crear confusión, brotes de racismo, violencia, odio y en general aquello que hemos descrito a primera hora. Tenemos con nosotros a Cristóbal David de Vera. Buenos días. Muy buenos días. Hacía tiempo que no pasaba por aquí. Bienvenido. Y también a Jessica de León. Bienvenida, Jessica. Buenos días. Bueno, primera vez que se estrenan después de la pandemia, preguntarles cómo han superado esta pandemia y cómo están viendo también la situación en la que se enfrenta ahora mismo Fuerteventura. Bueno, pues yo creo que en casa, como todo el mundo, haciendo bricolaje cuando abrieron la ferretería y aprendiendo a hacer bizcochones y utilizando la levadura, ¿no? Que yo creo que fue el tópico, pero sí, bueno, en casa y teletrabajando. Fui de las afortunadas que pude seguir continuando con mi actividad. Y por tanto, bueno, pues ocupados, sin tiempo para aburrirnos, con una rutina marcada para cuando la vuelta a la normalidad fuera posible, pues no se notara tanto en el despertador y en las horas de comida y pero ya por todo lo demás, pues muy bien. Y bueno, la situación es francamente complicada, ¿no? Porque hay gente que ha podido teletrabajar, pero hay mucha gente que aún no ha empezado su actividad y que cuando la va a empezar la empieza con total incertidumbre, ¿no? Hoy veíamos un preacuerdo sobre los ERTE que estaba pidiendo ya el sector turístico a primera hora de la mañana y bueno, el martes se vence el plazo de los ERTE. Estamos en una situación siempre de improvisación continua. Sobre todo por la cifra, que sabemos que el 50% de los canarios se iría al paro. Sí. Se iría al paro en caso de que lo tenga. David. Sí, no, igual que Jessica, pues en casa, como no quedaba de otra, pues con el tema con la plataforma que habilitó educación para todo el tema de formación, que mira que se decía que siempre está el mito que los profesores que poco trabajan, pues ya no solo adaptarnos las nuevas a todo el ámbito telemático, sino también pues buscar recursos, actividades para mantener, al final tener instrumentos de evaluación, que es lo que es necesario para esta evaluación final, que hoy se dan las notas, por cierto. Hoy estamos de entrega de notas. Y también sabemos desde ayer, vía BOE, que las clases eran presenciales. Sí. A partir de septiembre. Se estaban hablando de los ratios del número de alumnos por clase. También, bueno, estamos hablando de que Fuerteventura, pues, debido a su población, tiene unos ratios de alumnos bastante elevados. Pues por lo tanto habrá que tomar medidas frente a esas medidas de seguridad en la entrada de los alumnos, sobre todo en las zonas comunes, como son los patios, recreos, los pasillos, que es cuando te cambias de clases para las diferentes especialidades. Ahí donde hay que tener más cuidado. Y con respecto, bueno, lo que dice Jessica, es decir, estamos en una situación bastante complicada, que ya veníamos no solo desde esa declaración de pandemia, crisis sanitaria, pero es que la reacción ahora mismo del gobierno, ya no hablo del gobierno central, sino del gobierno insular, es mínima. Es decir, qué actuaciones se han puesto en marcha para favorecer una situación de esa ampliación de los ERTE que finalicen el 30 de junio. Y sí, vemos a bombo y platillo que se ha anunciado una ampliación de esos ERTE para no pasar a las listas, engrosar las listas del paro, pero que al final no hay unas iniciativas de actividad económica que reactiven realmente. Y ya no hablamos solo del sector primario, podemos hablar del sector turístico, podemos hablar de los autónomos, donde realmente se dijeron y se vertieron unas declaraciones de muchas actuaciones. A día de hoy vemos que pasa el tiempo y seguimos igual. Sobre el sector primario, quiero aprovechar que tenemos aquí a David de Vera, que conoce bien ese sector. Han dicho que volvía a estar menospreciado. Preguntamos esta semana a Marcelino Cerdeña sobre la posibilidad de que ese mercado continúe o aumente los kilos. De momento no tenemos una respuesta clara sobre lo que va a pasar con ese mercado. ¿Qué opina el sector? Yo le comento, es decir, después de 60 días de declaración de la crisis sanitaria, hubo una reunión en Pozonero con parte del sector y aún así le piden 40 días más. 40 días más que se cumple el día 26. O sea, mañana. Y esos 40 días para que le diese tiempo tanto al consejero como al grupo de gobierno
en este caso encabezado por el presidente, de reaccionar y tomar algún tipo de medidas muy concretas que ya el 19 de marzo se presentaron por parte de Coalición, presentamos o aportamos nuestra colaboración de posibles medidas, como era la reapertura al mercado de la biosfera, como era la compensación o adquisición de materia prima local o producción local, y sobre todo la perecedera, que es la que hay mayor dificultad a la hora de almacenar y comercializar, y el pago de las ayudas agropecuarias. Todos los ganaderos agricultores no son beneficiarios de las ayudas agropecuarias, pero se debían desde el año 2018, estando Juan Estárico, que bueno, hizo una labor donde se incrementó hasta 1.300.000 euros esas ayudas, pero que llevamos del año 2018 de que se hicieron la inversión y que no habían cobrado. Bueno, en esa reunión, aparte de pedir esos 40 días, paciencia, que en 15 días se iba a solucionar, y llegamos a esos 40 días mañana y no se ha hecho nada por el sector. Tenemos una página web donde realmente no es una pasarela de comercialización, no es una pasarela de compra, no es una pasarela donde tú a lo mejor tengas la opción de precios estándar a través de Mercadas Palmas, Merca Tenerife, de tener la posibilidad de reparto de domicilio, de tú pagar vía tarjeta, de no sé, realmente unas páginas amarillas online, sí, que llamo yo. La Cámara de Comercio hizo un trabajo similar, donde realmente hizo una tabla en Excel, publicó lo que son productores por municipio y por producto, y no costó 24.500 euros. Y esta página web costó 24.500 euros. Hemos hecho un requerimiento de documentación y hemos pedido también aclaraciones en el Pleno. Pero sobre todo hemos dado ese margen de esos 40 días que pidió la Administración, que pidió el Cabildo, a ver cuál ha sido la reacción. Gobierno de Canarias, el pago de las ayudas POSEI. El martes es día 30 y todavía no saben si van a pagar a tiempo. La plataforma logística de GMR Canarias para la compra de producción local. En Fuerteventura no ha comprado ni un kilo de lechuga, por ejemplo. Que la granja Pozonero, donde está la central de reserva de la adquisición o compra de producción local, sí, ha comprado tomate y lechuga. A los ganaderos no ha comprado nada, a los pescadores no ha comprado nada, ni a los artesanos o productores ha comprado nada. Por lo tanto, se está escapando gracias a que supermercados como es Padilla compra, y de siempre, no solo de ahora, de siempre ha comprado producción local. Bueno, digo Padilla por decir otro supermercado, no otras grandes superficies que nunca han comprado producción local, y escapan por esa tradición y por esa afinidad que he tenido a la producción local, pero no por las iniciativas del Cabildo, y menos la iniciativa que ha podido tomar Marcelino Cerdeña, que lo digo, no es que es sobre su gestión, no sobre él. Yo personalmente como Marcelino no tengo nada, pero sobre su gestión sí tengo la responsabilidad de fiscalizar. ¿Y sobre la dirección de ganadería? Un puesto que usted conoce bien. Yo sí le tengo que decir que es muy... Aparte que es complicado la situación por la crisis económica, también el momento que fue. Es verdad que se nombró ya muy tarde, donde ya era muy avanzado ya lo que era el año, y más con la situación que se encuentra. Hay que darle tiempo que se adapte. Yo no sé cuánto tiempo, si lleva un mes, 2 meses creo que llevará, no estoy seguro. Y le cuesta a cualquiera que está ahí, y más si no tienes conocimiento sobre el sector, te va a costar. Entonces, lo que sí le pido es que se implique bastante, y sobre todo con el sector de Fuerteventura, que hemos, el otro día, una ganadería de las más importantes de la zona sur, cierra sus puertas de forma temporal. Entonces, estamos hablando de que es un sector bastante... ¿La pared? Que estaba complicado. No digo el nombre, sí es bastante, ha recibido premios, está la denominación de origen, tiene bastante números de cabeza, bueno, tenía pero oye, es que estamos hablando de una situación que estaba crítica, pero que ahora con esta, si no hay apoyo de la Administración Insular o del Gobierno de Canarias, mal vamos. Estamos hablando como en Tenerife, y ya en Tenerife, por ejemplo, los ayuntamientos crearon unas cestas sociales que son a través de 15 euros de producción local, y se comercializan a través de GMR Canarias. Oye, los ayuntamientos en Fuerteventura, el Cabildo, pues yo no digo que se compensen ni que se ayudas, porque al final el ganadero lo que quiere es comercializar su producto, el ganadero agricultor. Oye, pues esas cestas que se están haciendo, pero sin compensaciones, de compra directa, y nada cuesta poner en una cesta de 15 euros un quesito de 1 kilo y ayuda. También es verdad, David, y eso lo conoces perfectamente, que el sector en Tenerife está mucho más unido
que en Fuerteventura. Pero a la hora de comercializar. Lo digo porque algunos productores han dicho, es que a mí no me llamaron, es que han estado siempre un poco en los límites, ¿no? De esa cooperativa que nunca se ha hecho. Pero en toda Canarias, la unión del sector ha sido bastante desigual, pero en toda Canarias y sobre todo el sector ganadero, que bueno, hasta ahora ha tenido su producción vendida y ahora se ven en las dificultades, que se han tenido que buscar la vida, muchos de ellos a la hora de buscar ese reparto a domicilio y demás. Pero es verdad que la administración tiene que ir un paso más allá y si no busca la unión, busca ayudas concretas que sea a la globalidad. Lo dejo. Bueno, si el mercado local no puede asumir la producción que teníamos hasta ahora, que estaba prácticamente vendida a hoteles y al sector turístico, ¿qué hacemos? Pues lo que está diciendo David, tenemos que reinventar los canales de venta, reinventar el consumo local y además implicar al majorero en la compra de esos productos. Eso se estaba consiguiendo a través de mercados como la Biosfera, que cierra, se estaba consiguiendo en mercados muy pequeñitos, pero es que en Puerto del Rosario, por ejemplo, tenemos un mercado municipal que antes de la pandemia estaba abandonado y ahora sigue abandonado, donde de 11 puestos solamente hay 4 ocupados por 3 empresas diferentes. El mercado de la Biosfera puede que no cumpliera, pero daba con su cometido, que era precisamente poder dar salida al producto majorero y además que fueran los propios majoreros los que compraran ese producto. Por tanto, lo que yo creo que hay que reinventar los canales de venta y ayudar a la producción local en todo lo que necesiten para distribuir ese producto y sobre todo para la compra. Lo que estaba diciendo de los packs de 15 euros, eso no se ha visto. Por mucho que el Cabildo diga que ha repartido la cesta, en la cesta de la compra ese tipo de alimentos, pero yo creo que no se ha visto porque, vale, sí lo destinó a familias con pocos recursos, pero los que teníamos la posibilidad de comprar o adquirir ese producto no hemos podido. Y yo creo que el ganadero le metió en un aprieto o el agricultor con esas páginas amarillas online que al final fue Mercafuer, porque yo hacía el pedido y obligaba al ganadero a articular un canal de distribución que hasta ahora no había tenido. Entonces, yo creo que al final la administración, en lugar de ayudar, hizo una pantalla para que nadie le volviera a criticar sobre la gestión del sector primario, pero no soluciona nada. ¿Qué va a pasar si hay un rebrote? ¿Qué hemos aprendido de esta primera pandemia? Pues yo creo que eso es lo que tenemos que pensar de aquí en adelante. Si hasta ahora esto no ha funcionado, tenemos que inventar nuevos canales de venta para que se queden en el tiempo. ¿Por qué no? Y lo mismo se lo digo a las asociaciones de comerciantes de comercio minorista de Puerto del Rosario y las que hay pues en Gran Tarajal, en Morrojable, las veces que nos hemos reunido. Hay que reinventar los canales de distribución porque nos están comiendo las grandes superficies y estas páginas que antes eran de chinos, pero que ahora están llegando con una mayor calidad, un mayor tratamiento en el producto que está ganando terreno. Pregunten cuánto ha ganado el comercio online en este último tiempo. Ha crecido un 200%. Claro. Lo que ocurre es que es esto, ¿no? Quizá lo que hayamos aprendido o lo que necesitamos aprender es la profesionalización del sector y que no sea todos los pasos subvencionados por la propia administración. En el caso del sector primario se les ha ayudado con la compra de la producción, pero tendrían que dar también un paso más allá, ¿no? Y sobre todo, y la unión. Y lo dices bien, es buscar esas uniones de productores y que se creen a lo mejor una consolidación entre ellos. Cuando iniciamos la anterior legislatura en ganadería, se pagaba por cabeza, no estaba vinculado a la producción. Entonces, a través de, ya no solo en ganadería, sino en agricultura, se hicieron modificaciones, se fue profesionalizando las ayudas, donde realmente el profesional, el que genera riqueza, el que genera empleo, es el que va a recibir ayuda. Y recibe ayuda dependiendo de la cantidad de empleo y riqueza que aporte pues como motor económico, ¿no? del sector primario. Lo que no se puede es establecer diferentes tipos de ayudas, como ayuda a si tengo 4 cabritas o tengo una hectárea de papas que recibo ya una ayuda. No, usted tiene que poner de valor a lo del mercado y es ahí donde tenemos que optimizar las ayudas y vincularlas a la profesionalización. Otra cosa son compensaciones, como se pretende. Yo, por ejemplo, y lo he hablado varias veces, la ayuda que existe del agua, de la subvención del agua que tiene el Cabildo de Fuerteventura, una subvención del agua que va a partes iguales a todos, profesionales y no profesionales, donde ahí se debería de alguna manera cribar y primar
exclusivamente o inicialmente a los profesionales, y a los no profesionales, sí, mantener un porcentaje de ayuda, pero no de la misma intensidad que tienen los que están pagando un autónomo, están pagando una seguridad social y están pagando pues a sus trabajadores. Y es ahí donde deberíamos empezar, con optimizar todo un abanico de ayudas que existen, que son variadas y que son necesarias también, porque es necesaria a la hora de mantener un tejido productivo como el sector primario bastante, y sobre todo la isla Fuerteventura, bastante complicado, limitaciones de agua, limitaciones de alimentación que tiene que venir todo de fuera, pues. Bueno, la situación en Fuerteventura no es fácil, lo hemos visto con la pandemia, donde somos un territorio muy frágil, muy vulnerable, muy dependiente del exterior. Hemos visto que cuando se nos acaba nuestro monocultivo, que es el turismo, todo el mundo se echa las manos a la cabeza y de repente se nos aumentan inmediatamente las cifras del paro. Ustedes han hecho un análisis esta semana en una rueda de prensa al Partido Popular en pleno sobre el balance y la gestión después del primer año de legislatura, un año que es atípico y que no es como el resto de los primeros años. Aún así han dicho propaganda y parálisis. Efectivamente, porque lo que ha habido es mucho autobombo, mucho vender y poco hacer. Nosotros ayer sacábamos una nota de prensa de la liquidación del Cabildo de 161 millones, 92 se quedan en remanente, se quedan sin gastar en la isla de Fuerteventura. Nosotros no tenemos un problema de dinero, no tenemos una crisis económica, una crisis de liquidez en las instituciones, tenemos una crisis de gestión en las instituciones, de que se presupuesta una residencia para Gran Tarajal o para Puerto de Rosal y tardan 10 años en conseguir el suelo, de que se gestiona o que se presupuesta cualquier iniciativa, un hospital, y se pegan 20 años para hacer el hospital, 30 años para hacer una autovía, cuando las partidas presupuestarias están para Fuerteventura, tienen nombre y apellidos, están nombradas para la isla de Fuerteventura. Por tanto, sí hay una auténtica parálisis y nosotros lo que hemos viendo es estar viendo una involución continua en las instituciones. Los ayuntamientos ven en sus presupuestos, los remanentes son abultadísimos, es decir, lo que sobra al final de año, que se va incorporando a superávit y que luego ese superávit va pasando a remanente de tesorería, es increíble lo que tenemos en los bancos, ¿no? El Cabildo tiene 144 millones de euros de remanente. El Ayuntamiento de Puerto creo que estaba en torno a los 40 millones. Antigua rondaba los 30 y tantos millones de euros. Quiero decir, son cifras que de incluirse o de invertirse en la isla de Fuerteventura no tendríamos un panorama tan desolador como tenemos ahora mismo. ¿Qué hay que plantear? La diversificación de la que llevamos debatiendo 20 años. ¿Dónde se plantea esa diversificación? En el plan insular, del que también llevamos debatiendo 20 años. El otro día nosotros, en el último pleno, en el de mayo, llevábamos una moción para instar a la creación de la mesa. Nosotros no tenemos la potestad de convocar comisiones de seguimiento, por tanto lo que proponíamos era una mesa de trabajo del PIOF. El consejero nos pidió que la retiráramos porque iba a convocar a la comisión de seguimiento, que fue lo que pasó este pasado lunes, que por fin se sentaron y nos han puesto sobre la mesa en qué fase está el plan insular, fase de aprobación inicial, y a partir de ahí pues tendremos que debatir todos los grupos, toda la sociedad majorera, y aquí les pido a todos los ciudadanos que se impliquen, porque esto es lo que va a decidir dónde van los molinos en el futuro. Por ejemplo, dónde va un hospital en el futuro, dónde va una residencia en el futuro, dónde van los ayuntamientos, por dónde crece cada municipio y qué puedes hacer tú en tu terreno. Por tanto, es algo que nos compete a absolutamente todos los ciudadanos, y no vale que después es que yo no me enteré, es que yo no sabía, es que el BOE queda muy lejos. No, porque cuando se dan los canales de participación, y nosotros intentaremos abrirlos a todos los ciudadanos yendo pueblo por pueblo si hace falta, es donde hay que participar en la elaboración activa de propuestas para la isla de Fuerteventura. Ustedes estuvieron, de hecho, en esta reunión que además fue abierta también a los medios de comunicación. ¿Qué opinan sobre este documento? Un poco al tenor de lo que dice Jessica, estamos hablando de que ya lleva un año de gestión el Cabildo, la corporación del Cabildo de Fuerteventura, un año de gestión en el cual se han visto muchos titulares de se ha desatascado la circunvalación o la autovía, se han dinamizado proyectos y demás, pero están sacando ninguna obra nueva propia de su gestión, sino de obra anterior. Es decir, los 5 millones
de euros que sacaron de obra de inversión hidráulica fueron metidos en licitación por el compañero Andrés Díaz Matoso en 2017. Por lo tanto, estaban firmados los convenios de obras hidráulicas con el Estado y con el Gobierno de Canarias. El carretera, pues estaba dentro del convenio carretera pendiente de esa adjudicación. Es decir, todas estas obras que hasta a día de hoy se están vendiendo, hasta la primera piedra que pusieron de la residencia y demás, ya venía de la legislatura pasada. Es decir, todas esas actuaciones no es actuaciones nuevas del actual grupo de gobierno. Algo tienen que empezar a moverse, algo tienen que empezar. Ahí tenemos un consejero, Sergio Lloret, el cual tiene mucha experiencia, ya no solo como alcalde, sino como técnico y redactor. Ya no hablamos del PIOF, sino hablamos él ha sido redactor de muchas obras hidráulicas de la isla Fuerteventura y jefe de obra. Y oye, tiene usted que marcar su propia trayectoria, no seguir trayectorias anteriores, sino marcar su propia trayectoria con obras hidráulicas nuevas, con inversiones nuevas y con actuaciones nuevas. El hecho de descentralizar, como están haciendo ahora mismo la desaladora, la que abastece y almacena y distribuye desde Puerto del Rosario a toda la isla, y los problemas que tenemos en buena parte, en buena medida, vienen por ahí. El hecho de comprar esas desaladoras portátiles. Existía a nivel particular desde hace mucho tiempo. Había un señor en Gran Tarajal que las vendía, que eran unos módulos que podían llegar hasta de 900 a 3.000 metros cúbicos diarios. Y ya se estaban instalando sobre todo en fincas privadas o en zonas vinculadas a hoteles y demás. Bueno, es una opción. Y también está dentro de las inversiones hidráulicas que se aprobaron una desaladora en la zona sur que tan solo tiene 2,5 millones de euros para su construcción. Por lo tanto, existen posibles alternativas y ya estaban en el convenio inicial. Lo que hay que ponerlas en marcha. Es verdad y es cierto que todo el procedimiento administrativo, todo lo que sean de diferentes tipos de obras, necesita un procedimiento bastante largo. Se declaró por parte a instancias del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Fuerteventura como de interés general, que acortaba de alguna manera los tiempos. Pero no olvidemos que el 3 de diciembre del año pasado se declaró la emergencia hídrica, en el cual tenían 6 meses para acometer o iniciar ese tipo de obras. Nos hemos olvidado de la emergencia hídrica y ahora estamos justificando todos los proyectos por emergencia COVID-19. Es decir, es que es más rápido, David. Que es más rápido, pero realmente no llamas existe a una 3 coordinación. empresas, las sientas allí y empezamos a abrir lotes, es muchísimo más rápido. ¿Dónde va a parar? Adjudicación directa. Bueno, de hecho se adjudicó un domingo 5 millones de euros sin mayor trámite, ni mayor... ¿sabes? Todo eso, pues a la larga, traerán las complicaciones que traerán, pero a día de hoy lo que digo es que hemos pasado de una emergencia hídrica a una emergencia sanitaria y bueno, esta nos interesa más, nos aprovechamos ahora de esta y nos olvidamos de la otra. Por cierto, vamos a hablar de energías renovables, que ahora que ayer, por cierto, el BOE también traía una serie de indicaciones para la implantación de energías renovables. Ustedes son conscientes, por lo que ha dicho ahora mismo Jessica, precisamente de la dispersión. Tenemos a los vecinos en jaque, a los vecinos de toda la zona rural, y hemos visto cómo en periodo de alerta la empresa ha seguido construyendo esos molinos. ¿Qué vamos a hacer con la implantación? Coalición Canaria lo aprobó en su día. Claro, el Partido Popular no sé qué postura adoptó. El Partido Socialista también, que partido... parece que Coalición tenía mayoría. Yo no quiero defenderte, pero es que parece que a veces el 50% nos olvidamos de quién era el vicepresidente, ¿no? Lo que comenta Jessica es verdad que en todos pactos hay que buscar la corresponsabilidad. No solo el presidente, el vicepresidente, también teníamos un consejero de ordenación del territorio, el cual, si este PIOF, donde tenía ya visto bueno de la CONMAC, visto bueno, informe técnico favorable, con unas recomendaciones que llegaron en 2015, las cuales teníamos un responsable que era un consejero de ordenación del territorio, que hoy es el presidente del Cabildo de Fuerteventura, y teníamos una consejera que era el Partido Socialista de anterior, que era Ornella Chamón, el cual casi se dejó el PIOF pendiente de aprobación por definitiva. Fue el avance, se llegó hasta el avance y pendiente de la aprobación definitiva. Pero bueno, para no volver atrás, yo creo que dentro de la responsabilidad que nos lleva y ahora nosotros dentro de la oposición. Claro que sí, Fuerteventura tiene que desarrollar un plan de energías renovables. Ese plan de energías renovables, lo único que tenemos vigente es del anterior planeamiento y lo que sí se pretende o se pretendía también de alguna manera es no utilizar el territorio así como así. Es decir, ya la propia ley del suelo plantea que solamente se debe utilizar aquellas zonas menos fértiles o menos aptas para determinados tipos de cultivos o determinados tipos de actividades, y así se quería plantear con la instalación de esos parques eólicos. No utilizar el territorio sin ningún tipo de control, utilizar un territorio que principalmente es en suelo rústico, pero siempre evitando
o minorizando lo que es impacto visual, paisajístico, intentando ser lo más óptimo posible. Es decir, Pero eso no tiene nada que ver con lo que vamos a ver en la zona rural de Puerto del Rosario. Claro. Es que ahora mismo se potenciaron esos parques eólicos. También recuerda usted perdona usted, ¿recuerdas, Nuria? La denuncia que tuvimos que ir a los tribunales, nosotros Sí. estando en el Cabildo, por el tema de el tramo de alta y media tensión De red eléctrica. de red eléctrica, en el cual pues se empezaba a invadir territorio, ya no solo zonas cepas, espacios naturales protegidos, sin tener una autorización previa. Y ahí fuimos a los tribunales porque realmente estábamos en el Cabildo y teníamos que ser responsables con la protección del territorio, lo que no podemos llegar a este extremo. Claro que sí, que tendrán, en la potenciación de esas energías renovables, se tendría que haber acotado a determinados tipos de suelo. Se acotó en rústico y siempre rústico común, sin protección paisajística ni protección agraria, pero claro, ese tipo al final causa un impacto visual y paisajístico, donde faltarían esas ordenanzas que las iniciaron la anterior legislatura. Recuerda también esas ordenanzas sobre protección medioambientales, sobre ordenación del territorio, que de alguna manera lo que se planteaba es utilizar el menor impacto para el desarrollo de esas energías renovables. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que como se planteó la legislatura pasada 4 años, pues dentro de 20 nos veremos aquí debatiendo sobre la ordenanza de las energías renovables, que yo no creo que tengan que ser específicas de las energías renovables. Yo creo que necesitamos un plan energético en su conjunto, porque no nos podemos olvidar que tenemos una central todavía en el barrio del Charco vertiendo humo cada día, ¿no? Necesitamos pensar en global en la isla de Fuerteventura. Y yo creo que esto va a beneficiar tanto a los vecinos, que van a poder aglutinar o ver parques eólicos verdaderos, o sea, molinos todos agrupados en una sola zona, pero es que además eso va a dar seguridad jurídica al inversor. Si tú al inversor le dices que tú has habilitado una zona acotada cerca de una subestación, que no nos olvidemos que no puede ser en cualquier sitio, porque luego tendremos que construir la subestación y los costes de distribución se encarecen muchísimo, tendrá que ser cerca de una subestación. Por tanto, al inversor lo que va a pensar es: aquí puedo invertir, aquí puedo generar puestos de trabajo, aquí puedo dejar ingresos en la isla de Fuerteventura. Son todas esas cosas las que tenemos que plantearnos en el Cabildo de Fuerteventura. ¿Qué queremos para Fuerteventura? La Fuerteventura de ya, pero también la Fuerteventura de dentro de 20 años. En la pasada legislatura yo pregunté el último día de la Comisión de Asuntos Plenarios, de Asuntos Resolutorios, qué había pasado precisamente con esa ordenanza para ordenar los parques. La ordenanza, efectivamente, hubo un anuncio de que se iba a hacer la ordenanza. Yo recuerdo ver un borrador de texto, pero el secretario me dice que ni siquiera existió borrador. O sea, fue la respuesta del secretario. No existió borrador. O sea, existieron titulares de prensa, existió un postureo vecinal, pero no existió trabajo detrás. Y esto es lo que me contesta el secretario de la corporación, que no tiene ningún color político. Por tanto, oye, tenemos un problema con la ordenación de todos los recursos en la isla de Fuerteventura. Pongamos a solucionar este problema, porque además es un problema que va a tardar mucho tiempo en solucionarse, porque el planeamiento tiene unos plazos muy largos. Sergio Lloret decía que en el 2021 va a aprobar el plan insular. Yo creo que es una fecha muy optimista, demasiado optimista para lo que va a pasar con el plan insular. Y sin saber qué documento, porque al final estamos hablando de que no es el documento del 2011, no es el documento que se modificó en el 2015, ¿qué documento es el que se... O sea, tan solo hemos hablado de trámites administrativos donde se reinicia. Pero, y de una idea, ¿no? ¿Con qué documento comarcal, vamos a que es trabajar? una idea que han reforzado, que todas, tanto el norte como el sur de la isla, cuenten con infraestructuras, en este caso, la idea comarcal de Sergio Lloret. Bueno, se nos va acabando el tiempo. Estamos en momento de consenso, de pocas batallas políticas, sobre todo por respeto a la ciudadanía y a los tiempos que estamos enfrentando y que nos vienen por delante. ¿Qué herramientas, qué ayudas, qué ideas están proponiendo ustedes al grupo de gobierno para sacar esta situación adelante a la que nos enfrentamos? Bueno, yo creo que y desde el minuto uno, ¿no? Desde que se decretó el estado de alarma sanitaria en España, nosotros desde Coalición Canaria presentamos una batería, bueno, aparte de llamadas telefónicas, una batería de actuaciones concretas, ya no solo sector primario, sino en diferentes ámbitos sociosanitarios, económicos. Instamos al presidente en varios plenos a que se crearan las mesas de las comisiones de seguimiento, sobre todo de dinamización económica, no solo
periodo COVID, sino post-COVID, para ver de alguna manera y buscar el consenso entre las organizaciones políticas que formamos parte del Cabildo, de actuaciones conjuntas y actuaciones de colaboración entre las organizaciones, y nunca tuvimos respuesta. Es decir, nosotros hemos aportado, hemos apoyado, con los medios que tenemos a través del registro de entrada y utilizar los plenos para de alguna manera facilitar e instar al propio gobierno que, oye, escúchenos, presentamos nuestra colaboración, y lo que sí queremos es trabajar, y trabajar de forma coordinada. Nunca se establecieron esas mesas de trabajo, tan solo nos damos cuenta del plan de activación económica, nos enteramos antes por la prensa, siendo miembros del Cabildo, que por el propio Pleno. Primero se vendió a la prensa y luego al resto de compañeros de consejeros. Por lo tanto, el Cabildo, o sea, el Grupo de Gobierno nunca ha tenido ninguna intención de buscar un consenso ni de buscar la unión. Ellos lo tienen claro, cuáles son sus actuaciones, y en ellos van caminando. Bueno, yo creo que cuando alguien quiere consenso lo busca y lo intenta fomentar, ¿no? Las mesas de diálogo, como bien dice David, no han existido. Aún así, yo creo que todos los grupos hemos arrimado el hombro en el peor momento, cuando la isla de Fuerteventura lo necesitaba. Todos, de motu propio, no porque lo pidiera el presidente, presentamos las iniciativas correspondientes. Mañana va una expediente de modificación de crédito, el 16-2020, si no recuerdo mal, donde van 6 millones de euros directamente para los autónomos y 2 millones para Aval Canarias, para formar parte de Aval Canarias. Y nosotros seguiremos insistiendo en la necesidad de que las ayudas vayan directamente pues al sector que el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España han dejado tirados por el camino, que son aquellos autónomos que tienen un déficit o que su facturación ha bajado entre el 34 y el 70, que el Gobierno de España, las ayudas son del 70 hacia arriba, ¿no? Hay 90.000 autónomos en toda Canarias que están en esa situación. Yo creo que en torno a los 10.000 más o menos estaríamos hablando en la isla de Fuerteventura. Por tanto, es un colchón importante para esos 6 millones de euros. Cuando ya tenemos esa partida presupuestaria, lo que hay que trabajar ahora son en las soluciones efectivas. Lo que pasa es que yo he escuchado discursos del tipo de, que nos digan qué partida presupuestaria eliminamos. Eso forma parte de la acción de gobierno. Si no, pues hagamos una mesa concreta con el presupuesto sobre la mesa, nos ponemos todos los grupos a trabajar, que yo creo que nadie en el Cabildo tiene problema por eso. Si es que estamos deseando trabajar junto al gobierno, porque estamos en un momento muy complicado. Lo que pasa es que cuando el gobierno entiende que sabe más que nadie, pues hay que dejar al gobierno trabajar y nosotros asumir el papel que nos dieron los ciudadanos, que es fiscalizar. Que yo recuerdo que es el papel que nos han dado los ciudadanos de Puerto del Rosario, lo digo, de Fuerteventura. Lo digo porque a veces parece que molesta que fiscalicemos o que molesta que digamos lo que ellos tienen sobre el papel, porque yo no estoy juzgando la actitud de nadie, estamos juzgando lo que aparece y lo que se refleja en los informes. Fin, no hay más. Nosotros no nos inventamos las cifras y no nos inventamos la mala gestión, está ahí. Por tanto, yo sí consenso todo el que quiere más, pero las formas en las que se ha planteado el pacto de reactivación, que era literatura, pues no estábamos de acuerdo. Mire, nosotros le poníamos de ejemplo el Cabildo de La Palma. En el Cabildo de La Palma, Coalición Canaria está en la oposición, gobierna el Partido Popular y el Partido Socialista, y Coalición Canaria ha apoyado, si no estoy mal, el pacto de reactivación de Mariano. ¿Por qué? Porque planteó 18 medidas sobre la mesa con la colaboración y el trabajo planteó 18 millones de euros directamente en el mismo momento que presentó el plan y con partidas presupuestarias concretas, no lo que nos ha propuesto el presidente, que es un pacto de lentejas. Este es el pacto que yo le ofrezco, o lo toma o lo deja. Eso no es un pacto. Bueno, Jessica de León, David de Vera, gracias por estar hoy con nosotros. Espero que esta sea la primera de esa nueva normalidad en la que iremos aumentando a medida que la distancia social también nos permita el número de invitados para que el debate sea y tenga más matices. Buenos días, muchas gracias. Buenos días. A ustedes. Volvemos inmediatamente. Hablaremos de urbanismo en Puerto del Rosario, aprovechando que hemos hablado de ese parque eólico y del malestar de los vecinos. Será con Javier Ledo, concejal del área en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario.